Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Más Ciencia, una producción de la Dirección de Investigación y Posgrado que llega a ustedes a través del 88.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad. Programa emitido desde Chihuahua Capital, disponible también en formato de audio y video para redes sociales como Facebook e Instagram y desde luego en nuestro canal de YouTube. Soy René Delgado y a nombre de nuestro director, el doctor Luis Carlos Hinojos, y de la doctora Yesenia Mendoza, jefa del Departamento de Investigación, les doy la más cordial bienvenida a Más Ciencia. Con este episodio damos inicio a una serie de entrevistas derivadas de los artículos que se publican en la revista Frónesis de Liberación, Dirección, Praxis. Y toca pues conversar sobre el ensayo titulado Educación mediática como base fundamental de la competencia comunicativa, mismo que encontrarán en la revista científica Frónesis de reciente creación, que editamos precisamente en la Dirección de Investigación y Posgrado. Esta revista de publicación semestral continua difunde trabajos académicos inéditos, esto es, originales de calidad y rigor científico. Está orientada primordialmente a la difusión de resultados de investigación, por medio de artículos científicos, ensayos y reseñas de libro en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Está disponible 24/7 en el catálogo de publicaciones científicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el sitio web revistascientificas.uach.mx. La revista y sus contenidos están disponibles gracias a las plataformas digitales que permiten comunicar hallazgos científicos virtualmente a todos los rincones del mundo. Y es en el marco de estos esfuerzos de difusión que hoy contamos en Más Ciencia con la presencia de la maestra Liliana Lerma García, autora principal del ensayo Educación mediática como base fundamental de la competencia comunicativa, que aparece en la edición número 1 de la revista Frónesis, cuyo coautor es el doctor Javier Tarango, al que le mandamos un fraternal saludo. Maestra Lerma, bienvenida a Más Ciencia. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Dirección de Investigación y Posgrado y de la revista Frónesis para conversar y conocer un poco del proceso creativo de tu ensayo. Muchas gracias, te doy el agradecimiento de que estamos aquí, de que me hayan invitado para platicar un poco del artículo, del ensayo de la investigación que se realizó acerca de las competencias mediáticas. Y sí, como dices, el coautor o mi apoyo realmente, el doctor Javier Tarango, a quien le mandamos el saludo y las gracias por por tenernos aquí realmente. Claro que sí. Muy bien, antes de entrar de lleno con esta conversación, doy paso a una breve presentación de la trayectoria de la maestra Liliana Lerma García. La maestra es ingeniera en sistemas computacionales de software y cuenta con el grado de maestría en educación superior, ambos grados obtenidos en nuestra alma mater. Dicha orientación disciplinar explica el interés y el expertise en la convergencia entre las tecnologías de información y la educación. Dado que su producción científica se centra en lo relacionado a la competencia mediática, a la importancia de una ciudadanía crítica alfabetizada digitalmente y las acciones que hay que tomar para que esto se logre. Cuenta además con más de una década de experiencia en la docencia, principalmente a nivel bachillerato, en diferentes disciplinas, pero muy afines como son las matemáticas, la física y la informática. Y esto, entre otras actividades, conforman una trayectoria que nos sitúa en este punto. Querida maestra Liliana Lerma, ¿cuál es el tema principal de tu ensayo y por qué es relevante? El tema principal son las competencias mediáticas. Realmente es un diagnóstico del nivel de competencia mediática en estudiantes universitarios. En este caso se realizó la investigación en estudiantes de nuevo ingreso, a los que llegaban la materia de tecnologías y manejo de la información, y también los de servicio social, que ya es pues los últimos semestres de las carreras que ofertan las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La idea fue encontrar realmente el nivel, qué tan desarrollados o qué tanto nivel tenemos en la competencia mediática enfocada, bueno, que incluye la informacional, la comunicativa, entre otras, y si realmente su paso por la universidad, comparando un grupo de inicio como los de primer semestre que llevan la mencionada materia, y los de servicio social que, bueno, ya tuvieron las materias, tanto la de TIMIC como las demás materias que contemplan en sus programas, ya sea implícita o explícitamente, los temas de competencias mediáticas. Entonces realmente quisimos saber si el paso por la universidad, si los programas que se les estuvieron dando en este tiempo, en el tiempo en el que cursaron sus diferentes carreras,
tuvo algún impacto en ellos para crear precisamente, desarrollar ese pensamiento crítico, el análisis de la información, la selección de la información, entre otros. Muy bien. ¿Qué factores consideras tú que motivaron tu investigación en este campo específico? Principalmente creo que los factores fueron, bueno, sí, una investigación de tesis, ¿verdad? Para obtener un grado ahí de maestría, pero el hecho de conocer realmente si estamos trabajando correctamente con los estudiantes, con los individuos, para desarrollar ese pensamiento crítico, esa selección, para ver si somos capaces de seleccionar la información, porque tenemos, creo yo, un gran mar de alcance en las tecnologías de la información, con las redes, bueno, ya, a lo mejor la televisión ya no tanto para estas generaciones, pero las redes nos dan demasiada información y la mayoría de ella pues no es verídica. Entonces no sabemos diferenciar realmente lo que es real de lo que no lo es. Hay muchas noticias fake, entonces creo que la mayoría de los ciudadanos podríamos creernos, o bueno, depende obviamente de las generaciones, pero el creer realmente en que existe esta información. Entonces quisimos realmente saber qué tan críticos o qué tan pensantes, qué tanta habilidad tenemos para seleccionar, para investigar, para tomar decisiones, para tener un pensamiento crítico reflexivo. Querida maestra, ¿cuáles consideras tú que fueron los 2 o 3 principales hallazgos o uno en particular muy importante de tu estudio? Ok, mira, en cuanto a los hallazgos al final de la interpretación de los resultados, se encuentra que uno de los comparativos que se hizo fue entre sexo femenino y masculino, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, consideramos que pudiera haber existido una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al pensamiento crítico reflexivo, y en ninguno de los dos grupos que trabajamos de inicio, de los de nuevo ingreso o los de servicio social, por ejemplo, los que ya habían cursado la universidad y ya habían tenido sus programas, no hay diferencia realmente significativa entre hombres y mujeres. Las respuestas están realmente con un punto porcentual de diferencia, entonces no se marca realmente una diferencia notoria. En la dimensión del lenguaje, que es una de las analizadas, tanto los dos grupos tienen un nivel alto de competencia. Realmente estamos hablando alto porque existen 3 niveles en el estudio que se realizaron, el nivel 1, 2 y 3. En la mayoría de nuestras dimensiones, los estudiantes de ambos grupos están en el nivel 3, o sea, realmente tenemos un alto nivel de competencia mediática en los estudiantes. Pero pues también al mismo tiempo, por ejemplo, en la dimensión de tecnología, sí existe, ambos grupos están en el nivel 3. Sin embargo, sí existe una ligera variación entre el grupo de servicio social y el de tecnologías de la información. Entonces, el de servicio social sale un poquito sí más alto, la variación porcentual es notoria realmente ahí, por lo que ahí se puede concluir que nuestra dimensión de tecnología, realmente el paso por la universidad, el estudio de nuestros programas en ese momento, sí tuvieron un impacto en la toma de decisiones, en reflexionar y en un pensamiento crítico acerca de los estudiantes. Por ejemplo, también en una dimensión llamada estética, un promedio del 65% de ambos grupos son capaces de entender lo que comunicamos. Sin embargo, el grupo de servicio social también tiene una ligera superioridad ahí en la dimensión de estética. Entonces, sí, como principal hallazgo podemos decir que realmente sí hubo un cambio de inicio a los estudiantes de 18 años que ingresan a la universidad, a sus 22, 23 años que ya están terminando sus carreras en las diferentes facultades. O sea, el estudio se realizó para todas las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muy bien, muy interesante. ¿Qué métodos decidiste utilizar para llevar a cabo este estudio? Ok, mira, se realizó la investigación a través de encuestas online, ¿sí? Trabajamos de la mano de la maestra Rosa Lilia Ávila y del doctor Jorge Cortés. En su momento él fue el que coordinó la investigación. El doctor Jorge Cortés pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, pero pertenece a la Red Alfamed, un proyecto internacional cuyo objetivo principal pues precisamente son las competencias mediáticas
alrededor del mundo con los países miembros de ella. Se trabajó, te digo, con encuestas online a través de los diferentes... la maestra Ávila trabajaba en ese momento con los de servicio social, entonces ella fue la que nos ayudó a distribuir, por así decirlo, estas encuestas. Se trabajaron así. Se tuvo que hacer una adecuación al contexto mexicano de la herramienta, porque esa herramienta ya estaba validada por Alfamed, pero no se había utilizado en México. Entonces, bueno, pues es muy diferente el contexto de México al contexto de España o al contexto de Portugal. Claro. Entonces se tuvo que mediar ahí, por ejemplo, los comerciales, pues no vimos lo mismo, ¿verdad? Aquí que allá, o la música, entonces que son las... se analizaban ahí, por ejemplo, qué te hacía sentir o si ibas a consumir el producto que se estaba ofertando. Entonces, no, básicamente eso fue lo que se hizo, la metodología, los factores. Se trabajó estadísticamente también con el SPSS, ahí, bueno, de la colaboración en la mano del doctor Pedro Barrera, también en ese momento el especialista en estadística. Muy bien. Querida maestra, ya te adelantaste un poco porque te iba a preguntar con qué otros investigadores te involucraste, pero pues ya adelantamos un poco esa parte. ¿Tú dirías que esta tropicalización de la metodología sería el principal desafío al que te enfrentaste o te enfrentaste a algún otro desafío que quieras reseñar en este momento? Mira, sí hubo varios desafíos. Uno de ellos pues fue obviamente el adecuar el instrumento de evaluación, el instrumento que se utilizó en ese momento para evaluar la competencia mediática, porque fue un instrumento validado por la red Alfamed, que es una red de alfabetización mediática a nivel mundial. Incluye a países de habla hispana como Portugal, Chile, Colombia, México, entre ellos, pero pues estaba validado para otros países. Entonces se tuvo que hacer la validación, la adecuación al contexto mexicano, de ponerle, por ejemplo, comerciales, imágenes que obviamente íbamos a asociar nosotros a a lo que consumimos, ¿no? Que pues es diferente a lo de otros países. Pero también ahí nos encontramos con un problema, bueno, fueron dos problemas realmente, desafíos, no los llamaré problemas, fueron desafíos, herramientas que tuvimos que trabajar y superar. Uno de ellos, tuvimos una pérdida de información en una de las dimensiones, entonces ya después de esa dimensión no pudimos validarla. Eran 6 dimensiones las que se validaban, la sexta quedó perdida, entonces ya no pudimos hacer una comparación de esa parte. Y la otra pues fue el tratamiento de la información, el ingresarlo hacia un sistema, pero pues la traducción de eso necesitábamos de un especialista en estadística. Entonces el doctor Pedro Barrera, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en el área de estadística, él fue el que nos ayudó al doctor Jorge Cortés, que también es catedrático en Filosofía y Letras, para poder interpretar los resultados que los números nos estaban dando, por así decirlo, porque pues en el sistema se ingresan un 0, 1 y 2 y ya. Entonces, de ahí en más que nos pueda decir, pues era una cantidad de información de casi 1000 encuestados y pues son cosas que no puedes realmente analizar de uno por uno, manualmente, por así decirlo. Entonces hay que ingresarlo a un sistema y pues ahí, por ejemplo, pues yo no tenía en ese momento la habilidad, la expertise para hacerlo, y el doctor Pedro Barrera fue la persona que nos ayudó ahí con la interpretación de los resultados y todo ahí el movimiento matemático y estadístico que se podía. Muy bien. ¿Cómo crees que tus hallazgos puedan llegar a impactar a la comunidad científica o a la sociedad en general? ¿Hasta qué grado dimensionas esto? Creo ahí que los hallazgos de nuestra investigación, en el momento, como te comentaba, sí encontramos que sí tuvo una influencia la universidad en los programas, en todo lo que se les dio, tanto implícitamente en la materia enfocada fue la de tecnología y manejo de la información en ese momento, pero en sí es algo que debemos de tener, esas habilidades, esos programas implícitos en todas las materias, o sea, una transversalidad, ¿sí? Entre todo lo que se nos da es un poco de, por así decirlo, cultura general,
para tener esa habilidad, porque estamos desarrollando, al final de todo, estamos creando ciudadanos con pensamiento crítico, con una reflexión, con la intención de que seamos capaces de diferenciar la información real de la falsa, que seamos capaces de tomar realmente decisiones buenas tanto para nosotros como personas, como para la sociedad. O sea, al final del día estamos en el área de la docencia, donde una parte de lo que somos los maestros se queda en los alumnos, pero necesitamos esos programas que realmente nos hagan pensar, o sea, nos hagan ser críticos. No necesitamos personas que sean automáticos allá afuera, que necesitamos que sepan realmente responder ante las necesidades de la sociedad, que puedan dar resultados, que puedan darnos una respuesta diferente y que sean capaces de, tanto de encontrar la veracidad de la información, como de seleccionar realmente las fuentes que son reales, de tomar decisiones para uno mismo, pero también para la comunidad, para la sociedad. Muy claro, maestra. En virtud de todo esto, ¿qué le recomendarías a otros investigadores que quisieran explorar estos temas? Fíjate que creo que una de las partes que ahí nos falta y que no hemos llegado, bueno, no se ha podido llegar, es a tener la percepción del sujeto. Porque las preguntas son, pues, bueno, lo validado en ese momento con las herramientas, son preguntas de opción múltiple, donde, bueno, pues una es más, no por así decirlo, correcta o no correcta, ¿verdad? Pero pues se evalúa diferentes niveles de competencia. Pero no se ha explorado en la comunidad, no se ha explorado esa parte de qué piensa el sujeto realmente, o sea, ver realmente la percepción que tienen ellos mismos acerca de este tipo de temas. Aunque sería una vertiente que para ti es interesante explorar. A mí se me hace que sería muy interesante saber realmente, digo, pues ya trabajarlo de otra manera, ¿verdad? Pero ya teniendo la percepción personal de los individuos. Claro. Para llevar a cabo todo este proyecto que realizaste, hubo la necesidad, me supongo, y ya mencionaste algunos nombres, de colaborar con otros investigadores o con otras instituciones. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? ¿Se formó alguna red o algo? Ok, sí, mira, de inicio se trabajó con el doctor Jorge Cortés, que es el especialista en alfabetización mediática aquí en México, diría yo. Tiene bastantes publicaciones, es su área de especialidad. El doctor catedrático de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Él fue el que guió de inicio, guió la investigación, guió toda la parte teórica, guió toda la parte práctica, acomodamos ahí los datos. Mencionaba que también con el doctor Pedro Barrera, que él fue el que se encargó realmente de la parte estadística, de traducir, de interpretar, de darnos realmente los resultados ya, qué significan al final de todo unos números ingresados en un sistema, ¿no? Pero qué significan realmente en cuanto a la investigación que se está realizando. Ellos fueron. Y para continuar ese proyecto, bueno, se abandonó ahí un tiempo, se dejó un poco a un lado, ¿verdad? Y después continuamos con el doctor Javier Tarango, que realmente él retomó el tema, sin ser su área totalmente de especialidad, pero bastante preparado el doctor Tarango. Tomó el tema que ya teníamos ahí muy avanzado y le dio esa estructura que le faltaba, por así decirlo, lo reacomodó, le actualizamos pues mucha parte de la teoría, se empezaron a estructurar los artículos, realmente los resultados, las publicaciones para poderlo dar a conocer a la comunidad científica. Muy claro. De forma así como muy breve y sencilla, ¿en qué lugar tú crees que se encuentra el país, o sea, México, y si se pudiera el Estado en cuanto a competencias informacionales? Fíjate que esa es una pregunta interesante, pero creo que no podemos establecerlo todavía. Sí, porque, pues, por ejemplo, los estudios que se hacen en la red Alfamed, precisamente es alfabetización mediática, pero de habla hispana, y no es como que están todos los países de habla hispana ahí. Entonces, se cuenta con alrededor de 10 países, más o menos, los que conforman esta red. Se han hecho sí estos estudios, estas investigaciones en todos los países y se han hecho en varios niveles, me atrevo a decir que en todos los niveles de educación, desde kinder, primaria hasta universitarios. Incluso
hay estudios donde se aplican estos instrumentos a docentes y administrativos de las universidades, por así decirlo. Pero, pues, por ejemplo, no está aplicado, si decimos que en el estado, aunque ¿en qué lugar se encuentra el estado de Chihuahua? El estudio no está aplicado en todos los estados. Correcto, ¿sí? Sería Entonces, un área de... sería que explorarlo, porque te digo, existen los estudios en diferentes niveles y en diferentes países, pero no significa que en todos los países se haya estudiado a nivel universitario o que en todos los países se haya estudiado exactamente. Habrá 3, 4 investigaciones tal vez por país en cada nivel, pero no es un punto que podamos comparar porque no tienes la suficiente material para dar un resultado. Entonces podría ser un área de trabajo ahí interesante. Interesante. Muchas gracias, maestra. Bueno, ¿y tú consideras que hay un grado o nivel escolar idóneo para la formación en alfabetización mediática o resulta difícil también determinar esto? Se determina, bueno, la UNESCO determina, recomienda en sí de la edad inicial, de los 6, 7 años hasta los 12. Entonces estaríamos abarcando una primaria y secundaria, por así decirlo. Pero la educación mediática yo creo que es algo que debemos de tener siempre, a lo largo de la vida. Es como el inglés, por ejemplo. O sea, si a los niños les das inglés desde un principio, van a ser más hábiles. O sea, si los tienes desde kinder, primaria, con un segundo lenguaje, pues para ellos ya va a ser más natural el seguirlo manejando en su vida. Ya no es algo que les vayas a poner en un nivel universidad. Entonces lo mismo sucede con la educación mediática, creo, pudiera ser desde un principio para que siempre tengamos esa educación, para siempre tener ese pensamiento crítico, para poderlo ir desarrollando desde la infancia hasta el nivel universidad, maestrías, doctorados. O sea, es algo que debemos estar desarrollando siempre porque nos beneficia como personas para tu toma de decisiones personales, pero también pues esas decisiones personales obviamente afectan a una comunidad, a un entorno. Ajá, exactamente. Entiendo, querida maestra. Bueno, y saliéndonos un poco ya de lo que es el tema de investigación y yéndonos hacia la investigadora, ¿qué tanto influye en lo personal tu formación lógico-cuantitativa en la investigación social? Que ya tuviste la experiencia, ¿verdad?, de realizarlo. Interesante, fue muy interesante pues porque mi formación inicial, bueno, o sea, mi carrera es de ingeniería, ¿no? Soy, creo que práctica, directa a lo que son las cosas. Entonces ahí cuando te metes ya de una ingeniería queriendo al área social o al área humanista, es como ¿qué hace un ingeniero trabajando en lo social, no? Muy interesante ver desde otro punto de vista los entornos, las personas, los pensamientos. Te das cuenta que no todo en la vida es concreto, o sea, que no nada más el 2 más 2 siempre van a ser 4. En el área social, en el área humanista, pues bueno, no está escrito, ¿no? No hay tal cual esas reglas, hay que estar explorando, hay que estar estudiando y luego pues al final de todo el ser humano es muy complejo. Entonces no hay una respuesta real, o sea, no hay una respuesta correcta, no hay algo que esté cuadrado, o sea, no es una fórmula matemática que siempre si la haces te va a dar eso. O sea, realmente el área humanística es muy interesante, Teo, porque todos somos diferentes y cada persona tiene una percepción diferente de la vida y de las decisiones que vas a tomar. Y para ti eso es lo correcto y para otra persona no, pero al final de todo es tu realidad. Entonces, a mí se me hace muy, muy interesante todo lo que es del área humanista, social y toda esa parte. Muy bien. Ya para ir cerrando, querida maestra, ¿qué sigue para la maestra Lerma en la investigación? Bueno, ahí creo que sí es una pregunta bastante compleja de investigación. Creo que estamos hablando de que hay un área muy grande de oportunidad ahí en analizar qué hay alrededor, por lo menos en nuestro país. Podría ser, ¿verdad? Porque pues ya abarcar muchos países sería mucho, pero bueno, pues trabajando igual de la mano de los especialistas podría ser una comparación ahí para ubicar a México tal vez claro que tendrías que cerrar el área, el nivel, ya sea un nivel universitario o prepa o secundaria, nivel básico, para determinar la pregunta que me hacías anteriormente acerca de en qué lugar nos ubicamos. Claro. Pero pues ahí sería reducir
la población para saber en qué área queremos estudiar específicamente, y podría ser, si se aplica en todos los estados, por ejemplo, en un país como México, pues podríamos establecer más o menos en qué lugar estaríamos en Chihuahua. Obviamente tendríamos que contemplar ahí varias universidades o cerrarlo a la UACH. Podrían ser nada más las universidades públicas de cada estado, perdón. Entonces, bueno, pues sería ahí un trabajo bastante interesante que podría retomarse, ¿no? Viendo las competencias, el modelo de competencias, a ver qué más podemos obtener y con qué se puede trabajar, qué le podemos aportar a la comunidad científica, qué podemos trabajar entre todos que nos pueda realmente dar un norte y decir, ¿sabes qué? Hay que enfocar más, a lo mejor en esta dimensión, no sé, lenguaje, tecnología, en algo en lo que estemos deficientes, que pudiéramos rediseñar un programa que, bueno, sabemos que eso tarda años y muchas autorizaciones, pero por lo menos dar una propuesta de decir, oye, estamos fallando en esto, en esta parte tenemos deficiencias, hemos trabajado bien en estas áreas, pero hemos desatendido estas otras áreas. Hemos trabajado, por ejemplo, una de nuestras conclusiones fue también, no la mencioné en el momento, pero hemos trabajado en cómo funciona la tecnología, ¿sí? Hemos aprendido a trabajar con las nuevas tecnologías, con nuestras computadoras, con las redes. Cada día están más presentes, o sea, el tener el celular a la mano, el estar conectados, el tener una tablet, el que la nube, pero también no hemos trabajado en ser conscientes todos los riesgos, por ejemplo, que incluye la tecnología, ¿sí? Claro. Ahí todos los riesgos, el uso correcto, el uso eficiente, el ser responsables con lo que comunicamos, el ser responsables con lo que, bueno, cada quien pueda pensar, ¿verdad? Pero diferente. Pero si tú das una percepción o das un comentario que pueda afectar a los demás, o sea, el tener una irresponsabilidad en cuanto a contenido, en cuanto a redes, es una de las cosas que va a afectar, que afecta mucho a la sociedad. Entonces, nos falta esa parte de ser más conscientes de que sabemos utilizar un aparato tecnológico, pero no sabemos exactamente, no tenemos la conciencia de los riesgos que puede haber al utilizar esta información. Muy interesante esto que mencionas, porque al final de cuentas todos somos prosumidores ya. Sí es cierto que recibimos una gran cantidad de información, pero también nosotros de algún modo la procesamos y emitimos mensajes o reacciones que también pueden tener ciertas consecuencias. Muy interesante lo que comentas. Sintetizando un poco lo que dijiste, ¿quiere decir que se vislumbra por ahí a lo mejor seguir un posgrado más adelante? Podría ser, sí, está. Eres joven. Está en el mapa, está en la mira continuar preparándonos con la parte educativa. Excelente. Muchas gracias de nueva cuenta por atender nuestra invitación y participar en este podcast de Más Ciencia. ¿Algo más que sientas que se queda en el tintero o algo que quisieras agregar? Agradecerles enormemente la invitación aquí a Radio Universidad. Agradecer a mis mentores, a mis guías en este camino, al doctor Jorge Cortés de inicio, al doctor Pedro Barrera y al doctor Javier Tarango, pues los tres ahí de mi Facultad de Filosofía y Letras. Digo, ahí los conocí y han sido una gran guía, un gran apoyo. Me atrevo a decir que una gran luz en el camino donde muchas veces un estudiante no sabemos para dónde voltear, no sabemos qué hacer. Yo quise abandonar muchas veces esta investigación porque ya no sabía qué hacer, ya sentía que no tenía un fin, pero siempre alguno de ellos me rescataba. Entonces, bueno, pues agradecerles enormemente la invitación a ustedes, el agradecimiento a ustedes ahorita por permitirme compartir este espacio, estas palabras que espero que les ayuden a los que a lo mejor están en el área o que quieran continuar algún tipo de investigación similar. Y pues nada, ya, muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, qué bien habla de ti que reconozcas a tus mentores y pues te agradecemos mucho. Es así como hemos llegado al final de este episodio del podcast Más Ciencia. Soy René Delgado, no olvides seguir este y todos los contenidos que genera la Dirección de Investigación y Posgrado en nuestras redes sociales. Nos encantará saber tu opinión sobre la transmisión. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Mientras tanto, cuídate mucho.